Clics de Marketing Online, episodio 187. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 187, del martes 18 de junio de 2019, programa en el que vamos a ver cómo funciona el tercero de los 4 patrones de modelos de negocio principales, que es el modelo de plataforma multilateral o de multiplataforma. Así que, comenzamos. Los modelos de negocio de plataforma multilateral o multiplataforma, puedes encontrarlo con los dos nombres, con las dos acepciones. Se tratan de modelos de negocio donde, para que uno de los dos lados o segmentos de clientes reciba el valor, la propuesta de valor, debe de existir otro, es decir, operan sobre segmentos de clientes interdependientes que se benefician mutuamente de ese efecto red. Para que lo entiendas, para que un segmento de clientes reciba valor, es decir, la propuesta de valor, debe de haber otro segmento de clientes que aporte valor a la plataforma o al modelo de negocio. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Por ejemplo, puedes tener un podcast, ¿vale? Como tengo yo o como tengo el de Homo Autónomo, que hago con César los sábados. En un podcast tú puedes llegar a una audiencia, te pongo un ejemplo de un podcast, como puede ser un blog, un canal de YouTube, etc. Tú puedes llegar a tu audiencia y monetizar ese contenido, esos audios, esos vídeos, esos artículos de texto, a través de la publicidad. Entonces, aquí, en este modelo de negocio, bien de un podcast, bien de un canal de YouTube, bien de tu blog, tenemos dos segmentos de clientes. Por una parte tenemos esos oyentes, esos lectores, esos telespectadores, podríamos llamarlo, para tus usuarios de YouTube. Y tendríamos por otra parte los anunciantes que se quieran anunciar para tu audiencia. Entonces, los oyentes o los que leen tu blog, al final, están acudiendo a tu blog o escuchan tu podcast porque estás creando contenido interesante. Y los anunciantes, al final, al patrocinar tu podcast, tu blog, tu canal de YouTube, te están permitiendo crear ese contenido interesante. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa ese otro segmento de clientes que es tu audiencia, porque coincide seguramente con su segmento de clientes, para su producto, para su servicio. Y de ahí que ambos segmentos de clientes, tanto la audiencia por una parte como los anunciantes por la otra, se necesiten mutuamente. Es decir, si tienes poca audiencia será difícil que consigas anunciantes, si tienes mucha audiencia es mucho más fácil que consigas esos anunciantes. Y del mismo modo, si le damos la vuelta, si tienes pocos anunciantes, pues tus recursos van a ser más escasos, por lo tanto, te va a costar más hacer ese contenido interesante y te va a costar más llegar a esa audiencia o llegar a más audiencia, mientras que si tienes la suerte de contar con un patrocinador que te inyecta algo de capital, podrás crear mucho más contenido que te permitirá llegar a mucha más audiencia que está interesada en ese contenido. Bien, una vez que tenemos claro cómo funciona este modelo de multiplataforma o de plataforma multilateral, hemos visto dos segmentos de clientes que se necesitan el uno al otro, que son interdependientes y que la plataforma se beneficia de ellos o los usa en ese efecto red. ¿Qué características tienen que tener estos segmentos de clientes? Bien, la primera ya la hemos comentado, que es ese efecto red. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuantos más segmentos de clientes tengamos, mejor. Piensa, por ejemplo, en un canal de televisión como puede ser Telecinco. Telecinco por sí solo es un canal de televisión, pero sin embargo, si pensamos un poco más a lo grande, en el grupo de empresas el que está englobado Telecinco, es decir, el grupo Mediaset, cuantos más canales tiene Mediaset, más audiencia acumula y por lo tanto mayor poder o mayor fuerza va a tener a la hora de presentarse ante los anunciantes para monetizar esa audiencia a la que alcanza. Ese sería el efecto red. Cuanto más poder de alcance tengo a una audiencia, pues más me puede beneficiar luego a la hora de monetizarla a través de esa publicidad. La segunda característica sería el alto factor de escalabilidad. Es decir, que cuantos más ingresos o más facturación tengas, esto no te suponga que tengas más costes. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del podcast. Tú puedes crear un podcast de forma bastante sencilla. De hecho, tienes algún episodio del podcast donde cuento cómo yo hago este mismo podcast, ¿vale? Qué herramientas uso y qué software uso para que puedas ponerlo en marcha si tú quieres. Entonces, el hacer un podcast te cuesta lo mismo, hablando de producción, básicamente, de buscar el contenido, grabarlo, editarlo, subirlo, etc. Te va a costar lo mismo teniendo un único oyente que teniendo 1 millón de oyentes, ¿vale? Tan solo, y esto ya es teniendo mucha audiencia y teniendo muchas descargas del podcast, sí que te va a variar el coste, por ejemplo, del ancho de banda de tu servidor. No es lo mismo que el mismo archivo MP3 se descargue cada día 3 veces
que se descargue 30.000 veces. El ancho de banda no es el mismo, lógicamente, dependiendo también de la extensión de tu podcast, o sea, de lo que dure en minutos, de la calidad del audio, etc. Bueno, ese sería el único gasto que podríamos decir que sería variable. El resto, independientemente de que tengas un oyente o que tengas 1 millón de oyentes, es igual. A mí me cuesta lo mismo hacer el episodio para que lo escuche una persona, que estás tú ahora, o para que lo escuchen muchas más personas. El coste de producirlo es exactamente igual. Tengo que sentarme, hacer la escaleta, grabarlo, editarlo, subirlo, hacer las notas del programa y dejarlo programado para que se publique el día siguiente. Bien, la tercera característica es la simplificación de las barreras de entrada para el segmento que nos interesa hacer grande. Es decir, le vamos a poner las mayores facilidades para que consuma nuestro producto, nuestro servicio o nuestro contenido. Volvemos al caso del podcast. En el caso de un podcast, normalmente, a no ser que sea un podcast premium en el que se paga por ciertos episodios, lo normal es que el podcast sea gratuito. Es decir, la única barrera de entrada que tiene el usuario es decidir qué podcatcher va a usar o qué plataforma de podcast va a usar para escuchar ese podcast. Puede usar iTunes, puede usar iVoox, puede usar Spotify, puede usar Castos, puede usar... Hay muchas plataformas. Esa sería la única barrera. Lo tiene súper fácil porque una vez que lo tiene decidido, simplemente es suscribirse y cada día o con la periodicidad que sea el podcast, en este caso que se quiera escuchar el usuario, pues se le va a descargar a su teléfono móvil o a su dispositivo. La cuarta característica sería entender bien la interdependencia entre los segmentos de clientes. Para ello se utiliza una herramienta que se llama mapa de empatía y que veremos en un futuro clic de marketing online. Pero lo que me interesa aquí es que tengas constancia de que ambos segmentos de clientes se necesitan, ¿vale? Debe de existir una interrelación entre esos dos segmentos de clientes, 2 o más segmentos de clientes. Volvemos al caso del podcast. Tienes oyentes por un lado, pero también tienes anunciantes por otro lado. Es decir, oyentes que escuchan tu podcast, anunciantes que se quieren publicitar en tu podcast porque tienes oyentes que escuchan tu podcast. Entonces, definitivamente, los anunciantes les interesan los oyentes de tu podcast porque coinciden con su segmento de clientes de su producto o su servicio. Por eso quieren patrocinar tu podcast, para poder llegar a esos oyentes que son potenciales clientes, compradores de su producto o su servicio. Bien, también es muy útil conocer las estrategias de precio, de pricing, que se pueden elegir dentro de una multiplataforma o de una plataforma multilateral. Principalmente existen 2 estrategias principales. La primera es subvencionar al segmento de clientes más sensible al precio. Y te lo voy a explicar con un ejemplo que vas a entender a la perfección, que es Google, su buscador y los anunciantes. Bien, Google, su buscador y muchos otros servicios como puede ser Gmail, Google Maps, Drive, Google Maps y cada vez más, porque es un ecosistema cada vez más grande, son gratuitos, son servicios gratuitos para todos los usuarios. Sí que es verdad que hay cierta capa de pago como es Google Suite, pero para el común de los mortales son servicios gratuitos, sobre todo el buscador. ¿Qué es lo que le interesa a Google? Que haya cuantos más usuarios, mejor. Es decir, quiere que haya muchos usuarios utilizando su buscador. ¿Por qué? Porque cuantos más usuarios tiene, más anunciantes va a poder conseguir. Y a más anunciantes en Google Ads, su sistema de publicidad, más servicios gratuitos va a poder incorporar para que los usuarios sigan usando sus servicios y así se vaya retroalimentando esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? Y al final, eso lo que se traduce es en muchos más ingresos para Google, porque Google al final de lo que vive es de los ingresos publicitarios que obtiene por Google Ads. Pero es que además Google no solamente tiene estos 2 segmentos de clientes, de usuarios por una parte y anunciantes por otro, sino que descubrió también que lo importante de por lo que busca la gente en el buscador es la importancia o la relevancia que tienen los contenidos. Entonces, una forma de tener muchos más contenidos era promocionar o ayudar a los creadores de contenidos a sustentar esa creación de contenidos. Para eso creo esa división de Google Ads que es Google AdSense, que es ese sistema por el que tú puedes monetizar tu blog o tu página con publicidad de Google si tu contenido es bueno. Si tu contenido es bueno, llega a cierta audiencia y hacen clic en esos banners que vas a tener en tu web, pues lógicamente ganarás algo de dinero, no mucho, de parte de Google. Pero aquí sí que ves que tendríamos otro tercer segmento de clientes que entra en esa rueda. Y la propuesta de valor que usaba Google es poder ganar dinero con la creación de contenidos. Entonces, cuantos más contenidos creas, cuanto mejores son, pues llegas a más usuarios. Cuantos más usuarios tienes, pues más publicidad
vas a poder insertar dentro de tu página. Más URLs tienes, más publicidad puedes meter, por lo tanto, más publicidad, más ingresos vas a conseguir, tanto el creador de contenidos como Google. ¿Ves? Las tres partes es un win-win-win. Los usuarios ganan porque tienen muchos más contenidos de calidad. El creador de contenidos gana porque tiene más visibilidad para sus contenidos y además los monetiza. Y Google gana porque está alimentando todo su ecosistema de el buscador, contenidos, tiene más herramientas para los usuarios y además gana por publicidad o tiene muchos más soportes donde colocar su publicidad. Y la otra estrategia de la que hablábamos, de precio, que puedes elegir, es subvencionar al segmento que más valor aporta. ¿Vale? Y aquí ponemos otro ejemplo, que es Android o iOS y sus tiendas de aplicaciones, la Play Store o la Apple Store. Bien, aquí tanto Android, o sea Google, como Apple, con su sistema operativo iOS, lo que hace es subvencionar el sistema operativo, es decir, lo da gratis con el terminal, no nos lo cobra. Aunque bueno, con ciertos matices, porque Apple sí que puede cobrarlo casi con lo que cuesta un teléfono. Pero bueno, digamos que nos vamos a centrar más en Android. Digamos que el sistema operativo de Android viene gratis. De hecho, se lo cede gratis a los fabricantes de teléfonos para que lo instalen en sus terminales. Entonces, lo que está haciendo con esta acción de subvencionar ese sistema operativo es llenar el mercado de terminales Android. Entonces, cuantos más teléfonos hay con el sistema operativo de Android, más desarrolladores van a estar interesados en crear aplicaciones para ese sistema operativo. ¿Por qué? Porque hay mayor potencial de usuarios que pueden usar esas aplicaciones y por lo tanto mayor potencial para monetizar esas aplicaciones. Entonces, a más desarrolladores, más aplicaciones. A más aplicaciones, más usuarios van a estar interesados en usar el sistema operativo Android. ¿Por qué? Porque hay muchas aplicaciones que pueden usar, gratuitas y de pago, pero tienen muchas. Entonces, piensa por un momento en esa tercera vía que casi triunfó, pero que no fue así, como fue Windows Phone o incluso el sistema operativo de BlackBerry, que BlackBerry también sacó su BlackBerry iOS o BlackBerry OS. ¿Por qué no cuajaron estos sistemas operativos en los dispositivos móviles? Porque básicamente los usuarios no tenían aplicaciones disponibles en el marketplace de turno. Entonces, si no había aplicaciones, había pocos usuarios. Y si hay pocos usuarios, los desarrolladores tampoco se molestaban en desarrollar esas aplicaciones. Y de ahí ese círculo vicioso otra vez, de esa pescadilla que se muerde la cola, por el cual ese sistema operativo, tanto Windows Phone como BlackBerry OS, no funcionó. Otro sistema similar en el que se subvenciona el segmento que más valor aporta serían las consolas. Me da igual que sea Xbox, que sea PlayStation, que sea Nintendo, ¿vale? Por un lado tenemos el segmento que compra las consolas, que serían los usuarios, y por otra parte tendríamos el segmento que son los desarrolladores de videojuegos. Si una consola, por muy buena que sea, no tiene un muy buen catálogo de juegos, es difícil que venda consolas. Entonces, aquí la pregunta del millón que seguramente ya te estarás haciendo es: ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Ese es el verdadero reto de los sistemas multiplataforma o plataforma multilateral, porque son modelos de negocio que requieren ambas bases de clientes para poder entregar valor a ambos segmentos de clientes. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify o por tu me gusta y comentario en iVoox, que si lo dejas, me ayudarás a subir los rankings y harán que este podcast cada vez lo escuche más gente. Ya sabes, más audiencia, más usuarios, aunque yo sí que dije que este podcast no lo iba a monetizar. Pero sí que me ayuda a conseguir más audiencia, aunque yo solamente quiero crecer esa comunidad, que cada vez seamos más aprendiendo marketing online. Así que, sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana miércoles con un nuevo clic de marketing online. Hasta entonces, ¡feliz martes!